hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático, qué poder ejerce sobre mí y hasta suicida soy por ti. Qué poder ejerce sobre mí que hasta suicida soy por ti. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Todo en ti, quiero ser el amor de tu vida y ser para ti. Quiero ser quien da brillo a tus días y con mi amor ganar tu amor. Eres tú el lugar en el que yo quiero siempre estar. Es tu amor el cambio que hace evolucionar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Es tan normal verte reír y volar. Ser todo en ti, quiero ser el amor de tu vida y ser para ti. Quiero ser quien da brillo a tus días y con mi amor ganar tu Eres tú la luz que yo quiero para despertar.
pa' ti. Me pintaré la boca 1, 2, 3 veces. Me pintaré la boca pa' ti, para que me la despinte otra vez. Me pintaré la boca para que me la despinte. Boca a boca, vuélveme loca y te daré lo que me pidas. Esta noche quiero cenarte y si estás sabroso desayunarte. Tu saliva chorrea entre mis labios y yo la recojo con mi lengua. Las pestañas se me enredan como tus dedos entre mis piernas. La sangre bombea mi piel, con la tuya se pelea, se pelea. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Oigo latir a mi corazón entre tú y yo y este revolcón. Date un paseo, búscame luego y agárrame en otro rincón. Hoy no pienso pensar, 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 hoy no pienso pensar. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Hoy no pienso pensar, no, hoy no pienso pensar, no, hoy no pienso pensar, 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 hoy no pienso pensar. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Empujones, arañazos, tirones, bocaos. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo.
jugar el juego, comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, como el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida. En el alma, mil heridas, la que sueña es la dueña de tu vida. Vive sola en su silencio, desafiando el tiempo, y no encuentra a nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Oh, dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida. En el alma, mil heridas, la que sueña es la dueña. En el juego de la vida no hay piedad, descubriendo entre mentiras la verdad. Es la dueña. Woke up in the morning, you were gone, gone, gone. I wonder why I always take you home, home, home. Can't believe you made me wanna smile, smile, smile. Baby, 'cause I still believe that you'll be mine, mine, mine. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Gonna talk about us all over the town, town, town. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Never blame you even though you let me down. Boys will be boys. They like to play around. You shot me with your love gun. I'm falling to the ground. Boys will be boys. They like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys are always playing silly games, games, games. If I fall, then I'm the only one to blame, blame, blame. Trouble wants to find me all the time, time, time. That's why you're never gonna see me cry, cry, cry. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Gonna talk about us all over the town, town, town. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Never blame you even though you let me down. Boys will be boys. They like to play around. You shot me with your love gun. I'm falling to the ground. Boys will be boys. They like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys. Boys will be boys. Came to this party looking for fun. I saw this hottie looking like a number one. He was so suave, say baby come. We did that until we saw the morning sun. Boys will be boys. They like to play around. You shot me with your love gun. I'm falling to the ground. Boys will be boys. They like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys. They like to play around. You shot me with your love gun. I'm falling to the ground. Boys will be boys. They like to play around. So tell me how to love one that's running like a hound. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. Con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de dos, pa' hablar de
de ti con las 6 cuerdas sería muy halagador. A partir de este instante, los protagonistas, todo el automovilismo regional y nacional en un solo programa. Que hoy hay fiesta y va a nombre de tus traiciones. Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta y no pa' que conmigo vuelva, sino pa' verte suplicar. Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra, con tu traición y mala hierba. Yo quiero que te vaya mal, yo me apiadé de tu nobleza cuando tú me dijiste adiós. Te pregunté con gentileza, dijiste se acabó el amor. Al par de días te veo con esa que te acaricia con pasión. No hay nada peor que un embustero que juega con el corazón. Ay, no hay nada peor que un embustero que juega con el corazón. Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te dé la vuelta y no pa' que contigo vuelva, sino para verte suplicar. Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra, con tu traición y mala guerra. Yo quiero que te vaya mal, Mentiroso, paquetero, embustero, traicionero, ratero, pillo, traidor. No tienes madre, sinvergüenza, enamorado, inventor, impotente y juez. yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta y no pa' que conmigo vuelva, sino pa' verte suplicar. Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra, con tu traición y mala guerra. Yo quiero que te vaya mal. Si te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación y si te agitas lo hace peor. Don't worry, be happy. 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 No tienes techo sobre ti, No tienes cama pa' dormir. don't worry. No hay para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry, be happy. 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 No tiene chavo, no tiene nada, ni una pareja para conversar.
happy. Si te agitas empiezas a gritar y haces que todo el mundo se sienta mal. Don't worry, suave. Be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Te cantamos esta canción y espero que te haga sentir mejor. Don't worry, todo suave, no te preocupes. Pa'lante, pa'lante y pa'lante. Be happy. Tanto tiempo me aferré a esta relación por miedo a perder. Sufrí tanto, lloré y al amor le perdí la fe. Tus errores, tus engaños, tus maltratos y desamores, pero ya me cansé y no quiero volverte a ver. Y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. Y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. Mi vida es una tragedia desde que no estás aquí. Es tan grande la tristeza que no puedo sonreír. Y en las noches no puedo dormir. Y aunque el dolor me mate, me aparto de ti. He comprendido que hay millones de mujeres. Así como llegaste a mi vida, una más hermosa viene. Y si tú no me quieres, no me importa, de amor nadie se muere. Y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. Y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. Se pueden contar los momentos felices, todo era discusión, mi vida era muy triste. Se pueden contar los momentos felices y me costó aceptar la realidad que tú nunca me quisiste. No me molestes más, déjame vivir en paz. Acepta por favor que todo terminó. Amor, y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. Y he decidido cambiar mi vida y pasar esa página y buscar el amor de que siempre soñé. A partir de este instante, los protagonistas, todo el automovilismo regional y nacional en un solo programa. Los protagonistas, 11 años en el ambiente tuerca, por FM Argentina 105.1, www.radio. No me
hablo como con acento en el campo del amor. Trajes de corte perfecto, visto para la ocasión. Este es un amor secreto, quiero ser su posesión. Pero lo vi caminar por ahí, tan relajadamente. No lo vi bailar por ahí, entre toda la gente. En un vestido seductor y elegante, y cuando habla solo dice lo que siente. FM Argentina, 105.1, la radio joven con alma adulta. Línea de contacto, WhatsApp, 2974-2936. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. A partir de este instante, los protagonistas. Todo el automovilismo regional y nacional en un solo programa. Los protagonistas. 11 años en el ambiente tuerca. Por FM Argentina 105.1 www.radioargentina.com.ar. Conducen Antonio Belén y Francisco Silve. A partir de este instante, los protagonistas. Der Start. Nur auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Semáforo que pasa de rojo a verde y comenzamos a transitar un nuevo programa de los protagonistas. Beto Silvi en la ciudad de Puerto Deseado. ¿Cómo andás, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Antonio? Muy buenas noches para vos, para toda la ciudad de Las Heras. Bueno, sí, vamos. Decía bien, después de un fin de semana donde hemos visto un poquito de todos los deportes, en especial todo lo que tiene que ver con el automovilismo, por supuesto. Claro que sí, todo lo que ha sucedido durante todo este fin de semana, y fin de semana que nos vamos a estar quedando con las ganas, Beto, de poder tener lo que va a ser el automovilismo zonal, ¿no? Bueno, así parece, de acuerdo a lo dispuesto o al comunicado que sacaron la gente de Las Heras, y que, bueno, explica claramente que se suspende por decisión del COE local las carreras pactadas para el 22 y el 23 de este mes, o sea, el próximo fin de semana. Así que, bueno, a la espera de ver cómo evoluciona todo esto y tener la posibilidad de saber si se va a hacer lo del karting que estaba previsto para el otro fin de semana, o ver cuál es la resolución en cuanto a esta carrera que por ahora estaría suspendida. Bien, esperemos de que realmente se puedan solucionar todos estos inconvenientes, porque te digo la verdad, a través de las imágenes que nosotros vamos a estar mostrando, también se están viendo lo que estaban realizando los distintos trabajos durante todos estos días en el circuito 5 de octubre. 5 de octubre que se iba a estar vistiendo de fiesta con lo que iba a ser todo el automovilismo en pista, pero claro, aparentemente el COE, pero principalmente con el tema del decreto provincial que se va a estar venciendo el próximo día 21, para no correr riesgo, la gente que está organizando junto a la gente del COE local a través de la presidencia del señor secretario de gobierno, el señor Mauricio Gómez, han decidido postergarla para una semana más. Pero en instante nada más, Beto, también vamos a tener la posibilidad de poder tener la palabra de quienes están
organizando todo esto, que es la gente de la Federación de la Zona Norte de Santa Cruz, el señor Carlos Vázquez, como así también los distintos protagonistas que tendremos la posibilidad de poder tenerlo a través de nuestra frecuencia. ¿Te parece que hacemos la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 20 en esta 11ª temporada consecutiva junto a todos ustedes, tratando de tenerlo informado de la mejor manera de todo lo que pasa en el ambiente tuerca? Michael Schumacher ist Weltmeister. A través de las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes a través de FM Argentina 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en la ciudad de Puerto Deseado en www.radiotiempoextra.com, como así también en la gente de la 88.9 de su dial en la ciudad de La Ría a través de la mano de mi amigo Beto Silvi. Hacemos la presentación, Beto, y después, si querés, también hablamos un poquito de fútbol, que en el fin de semana, ¡qué grande la academia! Racing Club de Avellaneda. Te digo la verdad, estoy contento por un lado, porque sabía que si llegaba a estar River del otro lado en la semifinal, ahí quedábamos en lo que era en las puertas de poder tener la posibilidad del campeonato. Bueno, señores, hacemos la presentación. ¿Qué le parece? Y después seguimos rumbo a la hora 20 en esta 11ª temporada consecutiva junto a todos ustedes. Porque si no, ¿de qué comemos, Beto querido? Y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad de hierros. Somos vendedores en directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili y confía en el grupo asegurador La Segunda. Tu interés de aseguración por auto, Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada, y Politrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Lenis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, 15 en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lenis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911 Agustina. El fotógrafo callejero. Eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Escapes Belén.
en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Lunes y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Son las 7 y 10 minutos. Los geht's. Son las 7 con 11 minutos. Bueno, Beto, ya estamos a través de la línea telefónica con el actual presidente de la Federación de la Zona Norte de Santa Cruz, el señor Carlos Vázquez, que le vamos a estar dando la bienvenida y, por supuesto, darle el agradecimiento, ¿no?, por permitirnos siempre estar a través de... realmente permitirnos algunos minutos poder charlar con él. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Buenas tardes a Puerto Deseado, a toda la gente, a toda tu audiencia, a la gente de Puerto Deseado que siempre escuche, bueno, a todos los amantes de los fierros. Sí, realmente es así. Bueno, Carlos, nuevamente una postergación de una competencia que se complica mucho con el tema del calendario, ¿no? Y sí, la verdad, la idea era meter por lo menos 3 carreras a la mitad del año, porque calculamos que la pandemia después de agosto ya vamos a estar en baja y vamos a poder hacer los espectáculos, pero bueno, lamentablemente esto avanza, no, la verdad no perdona nada, así que bueno, yo creo que el país está complicado, no solamente nosotros cuando venimos, sino en todos lados está complicado. Ahorita viendo Rosario, no hay más camas, hay gente que está muy complicada, y bueno, si nosotros lo tenemos que prevenir, bueno, por más que nos guste el automovilismo, tenemos que tomar la decisión y pienso de que bueno, hay que respetar los que están a cargo del COE, que en este caso del acero, porque bueno, el club puso todo para estar trabajando para a ver si le autorizaban la fecha, pero bueno, hoy me llamó Di Marchi temprano, me dijo de que no le autorizaban la carrera, y bueno, él igualmente estaba trabajando en el circuito, porque bueno, mucho tiempo de no tener actividad, había mucho para hacer, y bueno, ya lo tenía medio cocinado, y bueno, pero bueno, lamentablemente tenemos que pasarla. Con esto no podemos, y bueno, lamentablemente nos tenemos que cuidar, porque hoy estaba escuchando igual de que la mayor cantidad de gente que está internada son entre los 35 40 años hasta los 55. Claro. O sea que ya, viste, nos tenemos que cuidar todos, no solamente a veces los adultos mayores, decíamos, o nosotros, los mayores, nos tenemos que cuidar, pero ahora nos tenemos que cuidar todos. Claro, así que bueno, con eso no se puede. Sí, realmente es así. Beto, seguramente tenés algo para preguntarle ahí al presidente de la federación, y que le damos el agradecimiento, como siempre, ¿no, Beto? Sí, saludos, abrazo para Carlos, y bueno, una lástima, sí, contra esto no se puede, realmente nos va marcando el camino a la pandemia, y bueno, ahora también un poco ya en esta época del año el clima, así que
bueno, tendríamos que esperar, como decía Carlos, hasta julio. Esperemos que se pueda hacer la del karting. Y no cabe la posibilidad de esperar hasta los primeros días de junio a ver qué puede llegar a pasar, o directamente ya está decidido julio. Esperar hasta después del proceso. Hecho paso a paso. Ahora hay que esperar el 21, después del 21 a ver qué es lo que van a decretar, y depende cómo esté avanzada la pandemia. Eso nosotros, a medida que vayan viendo a ver qué decreto saca la gobernadora y a ver cómo se viene la municipalidad, a ver dónde podemos meter una fecha. Sé que el departamento de Seattle no estaba tan complicado como para el sur, ¿me entendés? Pero igualmente hoy me estaban comentando de que, bueno, habían empezado a sumarse los casos en el departamento de Seattle. Así que bueno, por eso te digo, ahora vamos a esperar la semana que viene, a ver el lunes o martes, a ver si vamos a poder hacer la carrera de los karting. Esto depende de que el COE te autorice a hacer la carrera, porque por más que uno le ponga la voluntad, nos cuidemos todo, pero si el COE te dice que no. Digo más, ya tenía información de que no iba a hacer la carrera el viernes, ya tenía algo positivo de que me decían que la carrera no se iba a poder hacer, pero bueno, teníamos que esperar hasta el lunes, porque depende de cada municipalidad, por más que el ministro de Salud de la provincia diga que hay que acatar los DNU, igualmente estaban que cada municipalidad podía ver si se acataba todo lo que la gobernadora había sacado con el ministro de Salud o no. Entonces por ahí teníamos la posibilidad de que por ahí la Cera le den la carrera, pero bueno, no tuvimos suerte y bueno, el club se jugó y bueno, ya agradecerle a Di Marche porque bueno, le puso toda la voluntad, o sea, toda la comisión trabajando para poder hacer la carrera, pero lamentablemente no se puede hacer. Ahora esperemos hasta el lunes o martes a ver qué es lo que nos dicen con el tema del karting, si vamos a poder hacer el otro fin de semana. Y si no, bueno, hay que esperar hasta el nuevo de nuevo de qué es lo que va a salir, ¿no? Carlos, qué incertidumbre con todo esto, y principalmente para los pilotos, que por ahí muchos de ellos tienen que pedir permiso en los trabajos, principalmente hoy en día sabiendo cómo está el tema del trabajo. Yo creo de que realmente es una lástima de que realmente todo esto no se pueda llevar a cabo. Una lástima porque arrancamos también en el automovilismo, digo la verdad, uno de los pocos años que estoy yo como dirigente de la federación, que arrancamos también con tanto entusiasmo todos los pilotos de la categoría y armando, ¿viste? O sea, después de la pandemia estar un año y pico parado y arrancar con tanto entusiasmo y tantos autos, ¿viste? Sacando, compraron la Chevy de Emilio Moratino, la llevaron a Pico Troncados, que se iba a jugar al Jorrón, que los R2 están sacándolos de los galpones y empezando a hacer los motores, preparando para poder presentar otra cantidad de máquinas más, el Fiat 600, la puerta limitada. Por todos lados, o sea, tengo el termómetro porque vos sabés que mi rubro es todo esto, en todo lo que depende de los fierros. Ajá. Y la verdad, muy entusiasmado porque la verdad hace rato que no habían con tanto entusiasmo de todas las categorías en general, de las 4 categorías, para sumar autos y para seguir dando un buen espectáculo como la tuvieron. O sea, que habíamos arrancado tan bien y esto no viene a frenar, pero yo pienso que si lo cuidamos, después de mitad del año vamos a concretar todas las fechas, nos tenemos que organizar y bueno, y hoy cuidando, viste, que no nos enfermemos porque realmente tenemos muy pocas camas, porque eso es cierto, viste, que tenemos pocas camas en Santa Cruz, se nos enferman algunos unos cuantos y viste, y quedamos en la vida, viste, entonces por eso mismo celebramos el hincapié de que bueno, si se puede la vamos a hacer, yo calculo que los presidentes de la categoría y los presidentes de los clubes están dispuestos a hacer la carrera, pero si sacan un dinero y no te la autorizan, viste, estamos en mano. Pero yo pienso que la gana de las categorías y de los pilotos, de cómo se llama, de sumarse y de juntar, yo te digo más, hace un par de años que no vemos con un gran entusiasmo para fomentar el automovilismo, ¿no? Sí, realmente es así. No, Beto, ¿cómo lo ves vos de la ciudad de Puerto Deseado? Nosotros tenemos la posibilidad, bueno, Carlos habla por su parte de lo que es el tema de la ciudad de Caleta Olivia,
yo que tengo la oportunidad de poder hablar de lo que es la ciudad de Las Heras, contaros un poco también cómo se vive todo esto para contarle también al presidente de la Federación, ¿no? Bueno, como decía Carlos, ¿no? En cuanto a lo pandémico, estamos como el resto de la ciudad de la zona norte de Santa Cruz, con una meseta por ahora, pero que en cualquier momento se puede disparar. En cuanto a lo deportivo, realmente estamos muy bien, tiene un gran movimiento la zona portuaria, con esto de la categoría Corrudo especialmente, donde siguen todos los días apareciendo algún auto nuevo. Ya estaban poniendo los motores en marcha y en el día 600, comentaba yo el fin de semana pasado, viene adquirido nuevamente y tiene un auto del 800 para Marcelino Paicó, que fue campeón de la categoría y que después de 9 años está dispuesto a volver a competir. Eso realmente es muy bueno, así que en lo deportivo bárbaro, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, como lo decía Carlos, como hacía tiempo que por ahí no se comenzaba un año, y lástima, bueno, todo esto que nos está sucediendo, que no se puede, digamos, no lo podemos arreglar nosotros, y simplemente podemos colaborar cuidándonos y cuidando a los demás. Es así, ¿no es cierto, Carlos? Bueno, tenemos un pantallazo también de cómo está la ciudad de Puerto Deseado. Sí. Sabemos que también tienen un poco infectados ellos, pero bueno, estamos todos, como yo te digo, la zona norte está en una meseta y bueno, por suerte quitaron una meseta y no tenemos tantos infectados. Así que por eso mismo, ¿viste? Tenemos la suerte de que deportivamente estamos muy bien. El Jorro dio un gran batacazo, yo pienso que es muy importante que entre todos se hayan puesto de acuerdo y sacar la categoría adelante, y me parece que eso es lo más importante en lo deportivo, ¿no? Y lo que ha sumado a todo esto, y bueno, la gente y los 50 años que van a festejar de la categoría. Me parece que todo esto es un popurrí de todo lo bueno que se vive en el automovilismo hoy en la zona norte de Santa Cruz. Bueno, Carlos, contanos un poco entonces, en el transcurso de la semana van a estar juntándose para ver si la gente del karting le permite a la gente de la ciudad de La Heras poder estar participando con los autos de techo, o si no, se va a estar realizando esa competencia de karting aquí en la localidad, si el COE lo permite, ¿no? No, sí, yo hoy hablé con el presidente del club y me dijo, bueno, ahora quiero esperar el karting. Lo mismo, si no nos autorizan, por más empeño que se ponga uno, claro, no se puede realizar la competencia. Claro. Porque no se puede juntar, te digo más. Hoy, por ejemplo, estoy en el valle, yo a mi casa traje a mi hijo a jugar y entran por categoría, no entran al MAN todos a la cancha. O sea, han suspendido todo, o sea, no puede haber amontonamiento de gente, ¿me entendés? Los pibes todos separados a partir de hoy. O sea, vos imaginate que en todo el país, no solamente en la zona norte de Santa Cruz, y en todo Santa Cruz, es en todos lados, porque realmente el virus está avanzando bastante en todas las partes. Por eso mismo te digo, si nos podemos cuidar, nos cuidemos, y bueno, yo pienso que esto lo podemos revertir. Si nos dejan después de julio, ojalá podamos meter algo en junio. Una carrera más, yo pienso que logramos hacer bien el campeonato, si logramos meter una carrera más. Y bueno, yo calculo que en agosto tenemos que relajar a full para poder terminar el campeonato, ¿me entendés? Y bueno, y ahí hacer cómo la vamos a hacer para finalizar el campeonato en diciembre, ¿me entendés? Porque vamos a terminar en diciembre la carrera. Entonces, pero llegar a las 8 fechas para que puedan campeonar en cada categoría, ¿no? Bueno, Carlos, qué privilegio que también tenemos, Beto. Mirá, fíjate, está por estas horas disfrutando de su hijo y nosotros lo sacamos de ese entorno como para poder tener este tipo de charlas con él. Esos son los agradecimientos que también te tenemos que dar, Carlos, y a todos los dirigentes y a todos aquellos pilotos que también nos permiten también a veces meternos un poco en la intimidad de todos ustedes. Sí, no nos llamaron para los dirigentes para el día del dirigente deportivo, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros no teníamos programa ese día, por eso no te podemos. Somos pocos los dirigentes, pero que le ponemos mucho amor para que saquemos la autovía adelante. Y todo esto yo te puedo atender. Me parece que difundir todo esto, lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona el automovilismo, y lo podamos informar a la gente y que sepa que, bueno, estamos con pie del cañón a ver cuándo podemos hacer la carrera. Y no es que estamos dormidos, ¿viste? Pensando que se suspende, no, o sea, que todos los dirigentes como Di Masi que puso todo el empeño para hacer la carrera y bueno,
lamentablemente hoy se frustró porque le dijeron que no se lo autorizaban. Y bueno, y así va a ser con el karting, ojalá que el karting para la próxima semana haya alguna baja de los casos hasta fin de semana, ¿me entendés? Y bueno, por lo menos el karting nos autorice la semana que viene. Esperemos, y bueno, y si nos autorizan el karting, bueno, ya tenemos un panorama de que en junio, si el tiempo nos acompaña, podemos meter una fecha de los autos. Bueno, Carlos, el agradecimiento enorme nuevamente a disfrutar de este momento que estás viviendo, que sé que lo disfrutas mucho, ¿no? Y bueno, lo importante de todo es como decís vos, cuidame, es la única manera que podemos combatir este coronavirus. No hay otra. Y bueno, un saludo a ustedes, bueno, a Puerto Deseado, y bueno, que sigamos armando los autos, a ver, cuanto más tengamos mejor, así que mejor espectáculo vamos a dar. Y yo pienso que ese entusiasmo que vimos en Caleta lo sigamos teniendo para que bueno todo el año podamos tener un buen campeonato de las 4 categorías, ¿no? Bueno, así teníamos la palabra entonces, Beto, y a toda la audiencia de Carlos Vázquez, que le agradecemos mucho nuevamente esta gentileza que ha tenido de permitirnos tener la palabra de él a través de la línea telefónica directamente desde el Valle. Vio qué privilegio que nos damos a veces aquellos que tenemos la posibilidad de ser de comunicadores sociales y bueno, y tener este tipo de cosas que también con el respeto que siempre lo hacemos y que por supuesto y con las ganas y con el corazón que tratamos de difundir todo esto que realmente también nos apasiona, que es el automovilismo, ¿no, Beto? Así es, y bueno, y vamos a hacer la aclaración porque nos acordamos de los dirigentes del automovilismo el día viernes, creo que fue el último programa. Sí. Tuvimos, quizás pasó desapercibido, pero tuvimos un saludo ahí para todos los dirigentes deportivos y en especial, en nuestro caso, para los que están vinculados con el ambiente automovilístico. Bueno, Beto, seguimos metiendo un poquito y después vamos a ver si seguimos dándole los distintos protagonistas que realmente son aquellos que hacen posible que nosotros podamos estar todos los días lunes y viernes con esto que es los protagonistas, 11ª temporada consecutiva junto a todos ustedes, tratando de traerle toda la información que son nuestros queridos auspiciantes. Me encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates Baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29, Regionales La Gucha. andarás bien por la 66. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Lunes y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. Son las 7:29. Der Start. 0 auf 100 Ya 29 minutos nos separan, Beto, de la hora 19, donde vamos rumbo a la hora 20, en este día lunes 17 de mayo, donde nos vamos de una punta a la otra. Estuvimos recién en la ciudad de Caleta Olivia, estamos hermanados con la gente de la ciudad de Puerto Deseado y ahora nos vamos para el lado de la cordillera.
plena cordillera el hombre está armando su auto, que parece que le prendió una vela, te comento, Beto, para poder terminar este Renault 12 que va a estar nuevamente en la tierra. Querido Gonzalo, ¿cómo te va, Gabriel? Tanto tiempo, mi viejo. Buenas noches, amigo, para vos, para toda la audiencia. Bueno, queriendo volver a nuestras raíces, así que contento por ese lado, y bueno, dándole una mano más que nada a un amigo que adquirió el auto ese hace más de un año y lo tenía tirado en la casa y el chico por ahí no lo puede correr y me pidió que se lo arme y después me dice que mejor que lo corra, así que bueno, vamos a estar más que nada para dar una mano a él y tratar que el auto esté en pista y aunque sea lo pueda ver correr, así que estamos trabajando sobre el este parate de la suspensión nos viene bien porque el auto lo estamos repasando entero, cada cosa que desarmamos encontramos algo nuevo que está mal, que no va, cosas que por ahí en el motor no estaban en el reglamento tampoco, entonces hubo que hacer todo nuevo. El motor lo tengo en la rectificadora de Otero en Comodoro, lo tenía que ir a buscar mañana, así que estábamos muy apretados por el tiempo, así que nos vino bien este parate. Lástima por ahí por la gente del club que ya estaba trabajando bastante por lo que tenía entendido, por lo que me venían contando, ¿no? Sí, realmente es así. Y ahí te va a estar saludando Beto Silvia en la ciudad de Puerto Deseado. Mirá qué privilegio que nos damos de poder charlar de una punta a la otra, ¿no, Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Un abrazo a la distancia. Me pone contento. Vuelve a las raíces de nuevo. Creo que volvés con mucha más experiencia y seguramente no te habrás hecho rogar mucho cuando te dijeron que lo podías correr, ¿no? Sí, realmente es lindo volver donde iniciamos. Hicimos unos años en karting en Comodoro y después lo que empezó Auto con Techo empezó acá en la tierra, que tuvimos un muy buen comienzo y tuvimos apenas un año y medio en la tierra, pero un año y medio siendo competitivo y siempre estando entre los 3-4 de adelante, así que como recuerdo tenemos muy lindos recuerdos, pero bueno, no está fácil hoy en cualquier categoría retornar y volver a ser protagonista, entonces estamos trabajando tratando de que no se caiga nada, que quede todo lo mejor acomodado. Alguna vez nosotros armamos un auto de tierra en el 2009-2010, fue uno de los últimos autos que armamos y de ahí quedamos actualizados, así que es volver a ver las combas, ver a dónde iba la leva, algunas anotaciones tenemos, entonces estamos revisando el cuadernito que teníamos guardado del 2008 para tratar de poner el auto ahí. Obviamente que toda la categoría fue mejorando las combas, pero queremos por lo menos ser bastante lógicos y después si tenemos la posibilidad de seguirlo corriendo, acomodarlo un poco más. Bueno, que eso es lo importante de todo, ¿no? A veces, Beto, guardar los cuadernitos. Imagínate que yo hoy perdí una fichita y casi no puedo salir. Y vos, Gabriel, tenés la suerte de poder tener todo ordenadito, que eso es lo importante de todo. Gaby, amigo, vos sabés bien el aprecio que te tengo y creo, Beto, que no descubrimos nada, ¿no? Del gran piloto y la gran persona que es Gabriel, que nos pone contento a todos aquellos que sabemos de que puede llegar a volver nuevamente a estar en su viejo amor, que fue la tierra, ¿no, Beto? Así es, y te digo que lo recuerdo bien de los comienzos de Gabriel, inclusive acompañado por el papá cuando visitó Puerto Deseado, ya como él decía, por 2008, 2007, 2008. Inclusive en ese momento nosotros con mi hermano siempre, estábamos todavía en la actividad del corro por ahí de vez en cuando, que han deseado casi siempre, así que me recuerdo de esos comienzos en la tierra de Gabriel y bueno, me pone muy contento que vuelva a sus orígenes. Igual hemos seguido su carrera en el TC comodorense, así que bueno, siempre siguiendo los pasos, así que me pone muy contento la vuelta a la monomarca R2. Sí, realmente creo que es así, Gabriel. Y bueno, y como quien dice, también despuntando un poco el vicio, ya que no se puede realizar todo este tipo de actividad también en la provincia de Chubut. Sí, seguramente que nos va a venir bien para hacer un poquito de actividad. Se rumorea que se puede llegar a hacer la carrera del 6 en Comodoro, no la veo difícil, yo calculo que hasta después de agosto no va a haber actividad en Comodoro. Entonces nos viene bien también para estar un poquito en actividad y es lindo volver a
volver a los lugares que uno salió, que uno nunca se olvida de dónde sale, la trayectoria que pudimos hacer, los amigos que tuvimos en el momento que estuvimos en la tierra, compartimos mucho con el viejo, tuvimos muchos festejos, no pudimos llegar a lograr el campeonato, al romperse, la única vez que se me rompió el auto fue la definición del campeonato en el 2009 en Caleta, así que, pero contento de volver a los lugares que estábamos, desde el momento que el chico que me pasa el auto comunicó que iba a correr yo, lindos comentarios en el grupo de la R12 de que volvíamos nosotros, que iba a volver un auto para estar competitivo, para estar entonces es lindo que a uno lo reconozcan así, que en su momento fue gran protagonista en la categoría, entonces esperemos poder sumar acompañar con esa experiencia que por ahí hicimos durante tantos años y reflejar esta categoría que era tan linda, con tanta cantidad de autos. Cuando yo debuté en el 2008 hasta la cantidad de padres, me acuerdo que largué 32 en Caleta, había muchísimos autos, hacíamos el repechaje y me tocó la suerte de llegar séptimo. En la segunda carrera también 40 y tantos autos y hacer podio. En la tercera hacer la Copa Challenge, ser el primer ganador de la Copa Challenge en Caleta, esos roles que hacían casi todos los años. Y unos recuerdos de una categoría muy competitiva con muchos parques, así que ojalá que este granito de arena que vamos a poner nosotros sirva para que se empiecen a sumar autos y bueno, llegue esa la categoría que era. Sí, realmente al tener el parque de automóvil que tuvimos y principalmente yo creo que los chicos también por ahí se pueden llegar a aprender un poco, Beto, teniendo este tipo de nuevamente de desafío de poder estar compitiendo con este tipo de pilotos que vienen ya, digamos, de otro lugar, donde vienen ya con distintas experiencias y principalmente un hombre que ha sido siempre protagonista en la categoría TC Austral y que siempre le ha peleado muchísimo a las grandes escuderías, Beto. Sí, por supuesto que, como decía recién Gabriel, es un desafío volver, pero también es un desafío para los que están, el hecho de tener la posibilidad de correr a la par con gente de experiencia, y yo creo que eso le hace bien a la categoría, y siempre sumar es bueno, así que todo el éxito para la vuelta, ojalá sea cuanto antes y que la pandemia nos permita volver a estar recorriendo los circuitos. Sí, yo creo que es así, ¿no, Gabriel? Sí, ojalá que sí, más que nada para toda la gente que tenía los autos comprados, el club que estaba haciendo un gran trabajo para poder volver a tener automovilismo en la acera, así que ojalá que todo se dé, como te dije en un principio, nosotros nos viene muy bien porque tienen que buscar el motor mañana a la rectificadora, armarlo el miércoles, ponerlo el jueves y ir con lo que teníamos, revisando medio, generando mal auto y el motor armándolo sin probar. Entonces por ahí unos días más que tengamos nos puede llegar a venir muy bien para probar algunas cosas y volver a acomodar el auto, porque realmente demasiado trabajo estamos teniendo. El auto está todo frenado, están todos los frenos atrás, la suspensión no está buena, hay que hacer unos amortiguadores, hay que hacer un montón de cosas. Entonces íbamos a ir más o menos como lo repasamos y íbamos a llegar de la mejor manera. Así que ojalá que el auto de esta semana que viene, en caso que se haga, podamos llegar mucho mejor. No sé si tendremos un auto para pelear bien adelante, que tenemos una discusión rápida, el piloto muy experimentado también, así que pero vamos a poner todas las ganas de volver y darle la alegría al chico que compró su auto y quiere verlo correr, así que para darle el gusto a él que su auto está inscrito, trataremos de dar lo mejor. Gaby, y te saco un poquito lo que es sonar y hace un rato hablaste algo de que vas a ir a buscar a un lugar, un motor donde también tenés grandes amigos en ese lugar, en el caso de Marcelito Otero, otro gran piloto y gran persona, y creo que también no nos podemos olvidar del gran momento que están viviendo en la familia con este pende que realmente nos está dejando muy bien representado como es Miguel, ¿no? Sí, realmente está teniendo un gran funcionamiento, no lo tuve de la mejor manera, pero bueno, no tienen que demostrar nada. Que tiene la manota, que tiene el auto, fueron protagonistas, como en la fecha anterior, como grandes pilotos que vienen saliendo de las categorías zonales de la zona, sea de Conboro, sea acá de Santa Cruz,
van a nivel nacional y son competitivos. Estamos en la misma tasa que los pilotos nacionales, entonces eso habla muy bien de las categorías zonales, habla muy bien del nivel que tenemos. Entonces está lindo y ojalá que le siga yendo bien y que la gente lo pueda seguir apoyando, que hoy realmente ya para un plan tan complicado, así que a nivel nacional yo calculo que debe ser muy grande el esfuerzo para poder estar presente, así que está lindo que la gente pueda apoyar esa clase de piloto y nos pueda seguir representando de la mejor manera. Bueno, Gaby, ¿algo más para preguntarle, Beto, vos de la ciudad de Puerto Deseado? No, simplemente desearle éxito y la bienvenida de vuelta al automovilismo de la Zona Norte de Santa Cruz y bueno, seguramente habrá motivo para encontrarnos en algún circuito y si no en alguna charla previa a lo que será la próxima carrera. Bueno, Gaby, también el agradecimiento enorme, querido amigo. Cada vez que te molesto, siempre tenés la posibilidad de permitirme este tipo de notas. Y anoche, chateando un ratito, me enteré de que el hombre volvía nuevamente a la tierra. Así que un gran abrazo, Gaby. Y por supuesto, vos sabés bien el respeto y la admiración que te tengo. Y por supuesto, la buena mer que te mereces por el gran sacrificio que hacés como para poder estar presente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por las palabras de halago de esto, así que agradecido por esta comunicación. Saludo, un abrazo muy grande para vos, un saludo muy grande para Beto, para toda la audiencia y bueno, saludo para Facundo Díaz, que realmente nos está dando una mano muy grande para como. Así teníamos la palabra entonces del hombre de la ciudad de los antiguos, que bueno, siempre muy gentilmente también nos reciben a través de la línea telefónica. Qué privilegio que nos damos, ¿no, Beto?, de poder tener este tipo de notas, y bueno, debe ser también por el respeto que siempre tenemos por todos los pilotos que están participando, ¿no? Creo que es parte de esto, de esta ida y vuelta que hemos tratado de tener con los protagonistas, realmente con los que son los verdaderos protagonistas del deporte motor. Y bueno, de esa manera me parece que, como vos siempre decís, con el debido respeto, nosotros por tratar de trasladar toda la actividad al conocimiento de la gente y ellos reconociendo un poco que llega a la gente a través de los medios que divulgan la actividad. Así que es un ida y vuelta, ojalá siga siendo como hasta ahora y por supuesto que trabajando todos para el bien del automovilismo. Así tenemos entonces otra pequeña pausa comercial y después seguimos tratando de tener más protagonistas por FM Argentina y por supuesto también por la gente de Tiempo Extra ahí en la ciudad de Puerto Deseado. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia del Seguro de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Regionales La Gucha, mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Lunes y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. Son las 7:44.
44 minutos ya nos separan, Beto querido, de la hora 19. ¿Cómo se nos ha ido este programa del día de hoy, a pesar de que hoy pensábamos de que íbamos a estar ya en las puertas de lo que iba a ser el fin de semana, con el rugir de motores, con Beto Silvi, con José Cárcamo y quien les habla, tratando de llevarle todas las alternativas de lo que iba a pasar en esta importante tercera fecha de este campeonato, ¿no? Sí, realmente era un poco lo que se pensaba. Evidentemente nos vamos a quedar con las manos vacías, por lo menos por este fin de semana. Seguramente en el transcurso de 2 días se va a saber qué va a pasar con el karting y la fecha que tienen prevista para el 29, creo que es, 29 y 30 o 28 29. Y bueno, de esa manera ir acomodando todo de nuevo para cuando tengamos la oportunidad de vivir la tercera fecha del automovilismo de pista, que realmente empezó con todo, como lo decía Carlos Vázquez hace un ratito, y que, bueno, lamentablemente va a tener que esperar porque no queda otro remedio. Cuando la salud es prima, hay que obedecer y, bueno, seguir los consejos de quienes tienen a su cargo cuidar la salud de la región. Sí, realmente es así. Beto, ¿vos te comiste el caramelito de decir de que empezó de la mejor manera este año 2021 el automovilismo, amigo? Mira, si nos remontamos no me mires a los comienzos del año... No me mires y me tires puñales con los ojos. Si vamos al comienzo del año calendario, creo que venía complicada para la cosa. No éramos, me parece, tan optimistas. Luego de las 2 jornadas, las 2 fechas que se corrieron allí en la ciudad de Olivia, me parece que tranquilizó bastante el hecho de ver que se había comenzado de buena manera, con algunos inconvenientes en cantidad de... inclusive para el comienzo de un campeonato, y sí, soy optimista y creo que si vemos cómo fue evolucionando en estos días, salvo los problemas de la categoría R12, que me parece que bueno, estaba un poco pendiente de ver cuál es su futuro, el resto de las categorías me parece que ha empezado a juntar autos, por lo menos para esta tercera fecha, ¿no? Como decía él, marcando el caso excepcional de Porro, que realmente mostró una gran recuperación. El resto de las categorías, creo que para la cera venía marcando un buen parque de autos, ya te digo, con la llegada de algunos pilotos nuevos y con, por supuesto, la incógnita de saber qué va a pasar con la monomarca R12, que todavía no sabemos mucho. Vos decís que siempre tenemos una oveja negra en lo que es el tema del automovilismo de la zona norte de Santa Cruz. Ahora pareciera de que la categoría Renault 12 está poniendo palos en la rueda, che. No para la rueda, me parece que es diálogo nada más, y creo que con la llegada, como decía recién, de Gabriel González y de otros pilotos que seguramente seguirán sumando, tienen que dialogar nada más y creo que se van a solucionar un montón de problemas. A veces el teléfono descompuesto creo que es el peor enemigo. Sí, yo creo que sí, creo que son toda gente grande, gente adulta, que seguramente juntándose se van a poder entender, y eso es lo importante de todo esto. Tratar de sacar este automovilismo adelante que tanto amamos y que tanto siempre nos llenamos la boca a veces también diciendo de que hacemos todo lo posible como para que esto funcione. Vos fijate lo que pasaba con la categoría Corrón, sin manejo. Hoy en día, todos los días, vemos distintas imágenes de talleres que están trabajando a fondo como para poder tener los vehículos de la mejor manera. Fíjate los otros días, la alegría que teníamos de saber de que la Chevy de Moratino nuevamente va a estar en pista y todo esto creo de que le está dando también una inyección totalmente distinta a esta categoría madre que, te digo la verdad, en el día de ayer me puse a mirar muy detalladamente el logo nuevo que tiene la categoría y te digo que ha trabajado bastante también en eso, Sí, y me parece que es algo que el resto de la categoría, lo digo,
tener una forma, alguien que se encargue de la parte de prensa y difusión de la categoría. Es fundamental aprovechar las redes sociales, esta herramienta que es nueva, nueva entre comillas, porque hace mucho tiempo que está, pero que permite llegar a muchísima gente. Y vos fíjate que si le sirvió al rock comenzar a difundir a través del Facebook y de volver a traer a la memoria momentos vividos con nostalgia quizás hoy, pero que volvieron hoy a ser realidad, creo que es algo que las otras categorías por ahí tendrían que también difundir más todo lo que tiene que ver con la categoría, no solo con la actualidad, sino también cómo fue creciendo, decreciendo a través del tiempo para motivar a sus seguidores, ¿no? Creo que la Limitada en su momento tenía una página, no sé si la está actualizando ahora, pero supo tener una página donde informaba de la actividad de la categoría. Me parece que eso es fundamental para todo, porque a medida que se va conociendo, la gente va opinando y entre todos se saca siempre una mejor conclusión. Vos sabés cómo será la nostalgia que me agarra, que estoy pasando las distintas imágenes, por supuesto, distintas fotos de lo que ha pasado en estos 11 años de los protagonistas. Y te digo la verdad, hay una foto que estamos los tres y estamos realmente yo como siempre, tan joven y ustedes siempre tan llenos de ganas, amigos. Realmente creo que ahí se demuestra la juventud que empuja a los hombres de tanta edad. Sí, pero lo fundamental es llevar a esa juventud con la experiencia que tenemos nosotros. Son de experiencia. Sí, no, por supuesto. Son mucha agua que ha pasado por debajo de ese puente, ¿no? Beto querido, Bueno. Ahí lo tengo también. Acelerá porque te vas a quedar sin tiempo. Bueno, Beto, algo más que tengas que contarnos de toda esta trayectoria, de todo lo que realmente ha pasado con el automovilismo durante este fin de semana, porque también tuvimos a nivel nacional todo lo que significa el automovilismo que ha pasado en los distintos escenarios. ¿Tenés algo ahí para contarme ya en los últimos 8 minutos que nos quedan de programa? La verdad que todavía no sé si quedó confirmado o no, pero en la pista terminó primero Werner, Franetovic segundo y García completó el podio. Y en la clase 2 Borgiani ganó y tuvo su primer éxito en esta clase 2 del Turismo Nacional. Una final muy luchada con alternancia en la punta, como lo tiene el Turismo Nacional, con mucho chapa-chapa, donde se destacaron también entre los 10 primeros Mateo Núñez, Luca Tedeschi, Damián Criste, Pablo Ortega, Emanuel Atala, que largó bastante atrás, 18º, y quedó entre los 10, lo que le permite seguir al tope del calendario del campeonato. Y la próxima fecha será en el Oscar Cabalén el 13 de junio. En el MotoGP ganó Jack Miller, en el NASCAR ganó Alex Brouman y en el Top Race en Concepción del Uruguay logró su primera victoria Persia, seguido por Jan Reutemann y Diego Azar. Y en el Stock Car brasileño Rossi estuvo cerca del podio. Un neumático, cuando luchaba por la tercera posición, lo relegó a la 21ª posición en la segunda carrera del Stock Car en Interlagos, que ganó Félix da Costa. Y en el Le Mans Series, podio para Franco Colapinto. Y en la Indy GP, Rinus Wickey se impuso por primera vez en esta carrera del Indy GP. Bien, es importante entonces de lo que estabas hablando, porque en Concepción del Uruguay estuvo participando Miguel Otero en la categoría Top Race y que terminó en el 10º lugar
el piloto de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que creo que es importante poder tener esta presencia, este juvenil, este piloto que realmente no tenemos nada que descubrir, como así también los hermanos Abdala, que en la serie terminaron 1 y 2, pero bueno, aparentemente el chiquitín más chico se metió en un problema y entonces le dijeron: hasta aquí llegaste, papá. Bueno, pero será la próxima. La verdad que están teniendo muy buenas actuaciones. Emanuel sigue liderando el campeonato de la clase 2. Y hablando de Concepción del Uruguay, te cuento rápidamente que no sale por ahí en los grandes medios, pero que hubo una gran movida, me parece, del automovilismo zonal, donde se presentaron con sus autos de carrera, hicieron realmente ver de que si el automovilismo nacional puede correr con los protocolos, el automovilismo zonal también debería correr en Concepción del Uruguay en las mismas condiciones de seguridad. Así que en todos lados está movidito el tema del automovilismo en cuanto a si se puede o no se puede correr de acuerdo a la situación de la pandemia. Sí, realmente creo que es así, Beto, pero hay veces que, como ser en los casos de los pilotos, digamos, los dirigentes que realizan distintas competencias en circuito de tierra, ahí es donde se les complica. Ahí es donde se les complica porque el mantenimiento realmente de los circuitos de tierra es muy costoso y que pase lo que está pasando por estas horas, bueno, se ha tenido que suspender la competencia por el protocolo que realmente han tenido que cumplir. Creo de que realmente todo el gran sacrificio que estaba haciendo la gente de la Asociación Amigos del Automovilismo se ve embarrado por esto, pero bueno, que se corrían los riesgos también de saber de que no se iba a poder correr esta competencia. Nosotros, a través de las distintas imágenes que estamos pasando a través del Facebook, estamos demostrando el gran trabajo que están realizando por estas horas en el circuito grande, como así también en el circuito de karting, que es muy posible que el próximo fin de semana estará girando todas las categorías de la zona norte de Santa Cruz en este campeonato regional. Un circuito que hace 2 años que no tiene actividad y que toda la gente fierrera de este lugar está esperando ansioso de poder tener esta posibilidad de tener el rugir de motores durante el próximo fin de semana en la ciudad de Las Heras. Bueno, seguramente estaremos siguiendo a los pilotos de Seadense en cuanto a la preparación de confirmarse la próxima carrera ahí en Las Heras del karting. Seguramente traeremos la palabra de algunos de los protagonistas que tiene la ciudad portuaria para el ProCar regional, así que seguramente estaremos siguiendo la actividad de cerca para traer la voz de algunos de los protagonistas. Así que durante este fin de semana no habrá automovilismo en el circuito 5 de octubre. Nos quedamos nuevamente con las ganas, Beto, de poder ser local, ¿viste? Pero bueno, lo importante de todo, que la gloriosa Racing Club de Avellaneda nuevamente ayer me dio una gran alegría, querido amigo. Sí, realmente les deseo mucha suerte para lo que resta el próximo fin de semana, cuando tengan que enfrentar a Boca. Colón Independiente será el otro cruce. Y bueno, nosotros seguimos preocupados porque recién mientras hacíamos el programa veía la noticia de que 5 jugadores más de River dieron COVID positivo, así que estamos complicados en cuanto a lo que pueda suceder el próximo miércoles frente al equipo de Santa Fe en lo que tiene que ver con el Libertadores. Y como dice un gran relator de automovilismo, ¡no pasa nada! Realmente nos quedamos con las manos vacías, pero habrá que seguir juntando ganas. Claro que sí. Bueno, Beto, nos volveremos a encontrar el próximo día viernes, querido amigo. Así es, usted siga trabajando ahí en esos nuevos sistemas que tiene usted de comunicación y el próximo viernes, Dios mediante, estaremos nuevamente con todo el acontecer del automovilismo zonal. Que tengan una linda semana. Gracias, Beto querido, directamente de la ciudad de Puerto Deseado. Lo teníamos nuestro compañero que nos hace el aguante. Ya hace 2 años, Beto, que estamos haciendo este tipo de programa y esto es lo más importante de todo. La hermandad que tenemos con todos nuestros queridos amigos de la zona
y que hace ya 11 años, gracias a Dios, que tenemos la posibilidad de poder estar recorriendo los distintos escenarios. Mi articulación se presta El para... más desorejado lo tenemos en la heladera. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Bueno, señores, nos volveremos a encontrar el próximo día viernes. Cuídate, cuídame, es la única manera que vamos a podernos encontrar en los próximos circuitos, si Dios quiere. Y nos despedimos con la palabra de siempre, con el automovilismo siempre adelante. Hasta siempre, campeones. Dame la mano de nuevo. Rock and roll, dame la mano de nuevo. Hey. Sol del cielo, ya va a amanecer y escucho rock and roll en la mañana. Llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí. Otras sensaciones. Aún así.